esta hora la poderosa palabra del Señor en labios de nuestro pastor Hernán Leiva Améstica. Una palabra que cuando usted la reciba ya no será igual, ya no será el mismo. Ahora el mensaje de Dios para su vida. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano en esta mañana. Vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 18, verso 20. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Amén. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Bendito sea el Señor. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en la tierra. Estamos viviendo situaciones que están afectando a muchos países a través de los terremotos, las pestes, incendios, sequía, inundaciones, un sinnúmero de situaciones a la cual el hombre y la mujer en estos tiempos se está viendo de alguna manera enfrentado. Y había una ciudad, nos relata la palabra del Señor, un par de ciudades, Sodoma y Gomorra, que también en un momento determinado de la historia, como dice la palabra del Señor, Dios propuso destruirlas en su corazón y mandó a estos dos ángeles, ¿cierto?, para que fueran a aquella ciudad a confirmar el pecado que había en la ciudad. Y hoy día, en estos tiempos, estamos, como dice la Escritura, que cuando Él venga, estaremos como Sodoma y Gomorra. Y aún dice que el castigo para nosotros a causa del pecado será peor que el que fue para Sodoma y Gomorra. Hoy día, ¿cierto? Porque a pesar de la pandemia que estamos viviendo, a pesar de todas las cosas que está viviendo la sociedad, a espaldas nuestras se están haciendo leyes, se están haciendo muchas situaciones que van contra lo establecido por el Señor y que muchas veces no salen a la luz pública o no tienen la suficiente publicidad porque de alguna manera el pecado se calla. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hoy día, cuando tenemos esa tremenda necesidad de poder reencontrarnos con el Señor, de poder ir a la presencia de Dios para pedirle perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras iniquidades, hoy día necesitamos más que nunca que la misericordia del Señor se extienda sobre esta tierra. Aún hay gente, ¿verdad?, que está tramando, que está haciendo o promulgando leyes o reconociendo situaciones que van contra la propia voluntad del Señor. Como iglesia no nos podemos callar de todo aquello, ¿verdad?, que Dios prohíbe, que Dios rechaza, que es abominación ante el Señor. Y sabemos que en estos tiempos, hermano, que ya son tiempos finales para la historia de la iglesia, son tiempos finales para la humanidad de alguna manera, porque estamos a la espera que el Señor aparezca en una nube para que venga a rescatar su iglesia. Aunque muchos tienen por tardanza, aunque muchos ven lejano el acontecimiento maravilloso, cuando el Señor aparezca en una nube, le queremos decir que de acuerdo a la propia Escritura, el tiempo de nuestra redención ya se acerca. Bendito y alabado sea el Señor. Si bien es cierto, solamente Dios sabe el día y la hora, pero hay señales a las cuales nosotros tenemos que poner atención en esta tierra. Y una de las cosas, dice la palabra del Señor, que en el último tiempo aumentará el pecado de la humanidad.
Y hoy día, en estos tiempos, la humedad ya tiene olor a pecado. La sociedad tiene olor a pecado. Ya no somos quizás un olor agradable para el Señor. Encontramos muchas situaciones, mi hermano, que están yendo contra los principios, contra los valores establecidos por Dios. Hace 3 días atrás, ¿cierto? Una corte de apelaciones aceptó la inscripción de un niño de 2 años por parte de 2 mujeres lesbianas que serían como sus padres. Eso se hizo a espaldas de muchos. ¿Por qué? Porque el olor a pecado también está en la Corte de Apelaciones, en la Corte Suprema, en el Senado, en el Congreso, en todo ente o organización pública que va contra los principios de Dios. Hay olor a pecado. Y este olor a pecado ya también ha subido hasta la presencia de Dios. Y la tierra está expuesta a muchos juicios de parte del Señor por desobediencia, por no estar en la plena voluntad del Señor. ¿Por qué se persigue tanto a la iglesia en estos tiempos? Porque ya muchos quieren y no desean que la iglesia esté presente, que la iglesia se oponga, ¿cierto?, a todas estas cosas inmorales que por tiempo están aprobando a espaldas nuestras. El matrimonio homosexual, que lo tienen casi listo. El reconocimiento, ¿verdad?, de estas parejas lesbianas homosexuales que puedan poner hijos o adoptar hijos a su nombre. Todo lo que significa el aborto, todo lo que significa la eutanasia, todo lo que significa la autorización, ¿cierto?, para poder de alguna manera cultivar marihuana. Todo eso, hermano, va contra lo que Dios estableció. Todas estas cosas son abominación a Jehová. Y para la iglesia representan un pecado que Dios no va a dejar pasar. Bendito sea el Señor. Si bien es cierto, nosotros no somos los llamados a juzgar, pero sabemos que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo mira, y que un Dios justo, y que cada uno de nosotros un día dará cuenta de nuestras acciones ante nuestro Salvador, ante nuestro Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, por muchos medios se busca acallar la iglesia. Por muchas maneras se busca que la iglesia ya no predique. Por muchas maneras se busca que la iglesia ya, ¿cierto?, cambie su norma, que la iglesia sea tolerante. Y en cambio la palabra de Dios ya es tan fuerte, tan tremenda, que aún los discípulos encontraron que era dura la palabra de Dios, porque Dios llama a la moralidad, llama a la corrección, llama a dejar el pecado, llama a dejar de robar, de mentir, de adulterar. Dios llama a dejar de hacer todo aquello que nos aparta del Señor. Nosotros somos parte de este mundo, pero no somos del mundo. Bendito y alabado sea el Señor. Y hoy día, cuando vemos que la maldad se ha multiplicado, cuando la delincuencia está consumiendo a este país, cuando de alguna manera, la gente que quiere quemar, que quiere robar, que quiere destrozar, se pasea por todas las calles. Cuando usted ya no puede salir ni a la esquina porque lo van a asaltar. Cuando usted, cierto, ya no puede ir a ningún lado, ¿verdad?, porque realmente hay miedo de salir. Ya no es tanto por la pandemia que está presente, sino también están los asaltos, están los robos. Muchas situaciones porque la gente ya no tiene amor. La gente lo único que quiere es destrucción, quiere matar, quiere robar. Ya nadie tiene misericordia de nadie en este tiempo. No importa que sea un anciano. Si hay que pegarle para quitarle su cartera, le pegan, la arrastran, la botan. Cuántos portonazos, cuántos asaltos. Eso es, mi hermano, cumplimiento de la palabra de Dios. Porque el fin del mundo ya se acerca, porque la venida del Señor se acerca y ha aumentado considerablemente. Aún la ciencia, aún el pecado, aún el conocimiento, ¿verdad?, de toda la sociedad del mundo ha aumentado grandemente. Y eso ya estaba escrito en la palabra del Señor, que sería una señal de estos últimos tiempos. Por eso la iglesia hoy día se levanta. Por eso hoy día la iglesia rechaza a todos estos ministros, ¿verdad?, que han autorizado la inscripción de estas personas para este niño de 2 años, inscribirlo a su nombre con sus apellidos. Aberración ante el Señor, aberración ante el Señor, abominación ante nuestro Dios. Y los jueces, estos jueces que son liberales, estos jueces que no tienen conciencia, estos ministros, ¿verdad?, que no saben ni conocen lo que Dios ha establecido, estos ministros que en base a lo que ellos creen que es bueno, están de alguna manera sacudiendo a esta sociedad con ideas, con normas, con cosas que nos están apartando de la verdad. Y de alguna manera, recuerde, no olvide esto, de alguna manera la persecución de la iglesia comenzará.
La iglesia ya quizás llegará el día en que la iglesia no podrá hacer culto todos los días, que dejarán solamente un día para que nos podamos reunir, que seremos controlados, que revisarán nuestras predicaciones, porque al diablo le interesa que la iglesia calle, pero la iglesia de Dios no puede callar. La iglesia de Dios tiene que hablar la verdad. La iglesia del Señor tiene que hacerse presente, decir que Dios rechaza el pecado, que Dios rechaza el homosexualismo, el lesbianismo, que Dios rechaza el aborto, que Dios rechaza la eutanasia, que Dios rechaza la autorización para poder cultivar marihuana. Dios rechaza todas estas cosas. Y si bien es cierto, tenemos libre albedrío, pero tenemos un Dios que es el que ordena nuestras vidas. Bendito y alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Y sin miedo hay que decirle al pecado, pecado. Sin miedo hay que volverse al Señor. Y la iglesia, como lo vengo diciendo ya hace muchos sábados, la iglesia necesita ser el faro para este mundo. La iglesia necesita ser la sal de esta tierra. Necesitamos ser luz para el mundo que se pierde. Hoy día, hermano, muere gente. 2.000 muertos, 3.000 muertos, muchos muertos en el mundo, 500.000 muertos, más de 7 millones de contagiados, hermano. ¿Cuánta gente tendrá que morir? ¿Cuánto más tendrán que morir, hermano? Y no nos damos cuenta que son señales que Dios está enviando a la tierra. Y cuando habla de las pestes, no nos damos cuenta que tenemos que acercarnos al Señor. No nos damos cuenta que Dios nos ha dado un tiempo en nuestros hogares para poder recapacitar, para poder entender, para poder orar, para poder buscar al Señor, para buscar su presencia, para buscar su Espíritu Santo. Porque el tiempo se acaba. Porque el tiempo ya se acaba. Porque el tiempo se acorta. Y hoy es necesario que nosotros busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Hoy es necesario que nosotros busquemos al Señor cada día más con más fuerza, que seamos valientes, hermanos, porque llegará el día en que los libros, como dice la Escritura, estos libros serán quitados y usted en su corazón tendrá que guardar de la palabra del Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Hoy es cuando la iglesia necesita unirse. Hoy día cuando la iglesia también necesita sacar ese orgullo que muchas veces tenemos. Hoy día cuando la iglesia necesita reencontrarse con el Señor. Hoy día es cuando la iglesia necesita estar en la plena voluntad del Señor. Porque tiempos buenos ya no vendrán. Porque la Escritura raudamente se viene cumpliendo. La palabra de Dios se ha ido cumpliendo, pero de una manera extraordinaria, mi hermana, mi hermano. Y Dios nos ha hablado, porque nosotros somos los avisados. Dios nos ha hablado de que Él viene pronto. Dios no ha hablado de las señales. Dios no ha hablado del pecado. Porque, como digo, si usted sale a la calle, hay olor a pecado en todo lugar. Si usted va al Congreso, hay olor a pecado, hay olor a inmoralidad. La Cámara de Diputados, todos estos senadores, estos diputados que quieren solamente, son populistas, que lo único que quieren, incluso a una por ahí, ha pedido que no se nombre a Dios cuando se abra la sesión, que no se nombre a Dios cuando se abra la sesión, que se han creído, que se han imaginado. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es verdadero. Y un día todo esto que un día atacan a la iglesia, todo esto que hoy día atacan la ordenanza del Señor, un día estarán frente al Señor. Y a mí me gustaría verlo, estar ahí presente, verle la cara, cuando vean que nuestro Dios es verdadero, cuando vean que nuestro Dios es real, cuando vean que nuestro Dios va a estar ahí para hacer el juicio sobre todos los impíos que no han querido y nunca quisieron obedecer a la voz del Señor. Porque a todos Dios nos dará una oportunidad para conocerle, para buscarle. Pero aquel que le rechaza llegará ante el Señor y irá derechito al lago de fuego. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Hoy día tenemos que decir que Dios es grande, que nuestro Dios es verdadero, que nuestro Dios es real. Y que nosotros en las luchas y en las pruebas tenemos también que someternos como iglesia a la palabra del Señor. Hoy día como iglesia tenemos que estar en la plena voluntad del Señor. Hoy día como iglesia tenemos que trabajar el amor. Hoy día como iglesia tenemos que trabajar la misericordia. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Necesitamos tanto del Señor. Necesitamos tanto de su misericordia. Necesitamos tanto ser distintos ante el Señor. Necesitamos entregar amor, cariño, misericordia. Acordarnos de aquel que necesita. Acordarnos de aquel que tiene hambre. Porque hay hambre en la tierra. Hay hambre en diferentes lugares. Pero todas las cosas que pasan en la tierra son culpa del propio hombre que ha destruido la tierra que Dios le dio para habitar.
hermano, nosotros, aunque no seamos nosotros, esta sociedad, este mundo, ha destruido la tierra que Dios les dio para habitar, que Dios nos dio para habitar. Nosotros hemos contaminado nuestra tierra, la hemos llenado de tantas cosas malas y lo peor de todo, la hemos llenado de pecado. Y el pecado de esta tierra también ya llegó a la presencia del Señor. ¿Cómo no poder entender esto? ¿Cómo no darnos cuenta de esta situación? ¿Cómo hoy día muchos quieren hacer lo que quieren? Las mujeres dicen, ay, yo soy dueña de mi cuerpo, yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Y se te olvida que Dios puede mover un dedito y te puede dejar inválida, te puede dejar con un daño cerebral. Dios te puede hacer lo que sea porque nosotros le pertenecemos al Señor. Somos su creación. Nada es nuestro. Bendito sea el Señor. Y aquel que quiere alejarse de la voluntad de Dios, aquel que quiere hacer la vida de mundano, aquel que quiere vivir de los deleites de este mundo, un día también tendrá que estar ante la presencia del Señor. Bendito sea el Señor. Por eso hoy día Dios nos llama a poder entender que el tiempo se acaba. Y tú y yo decidimos a qué lado queremos estar. A la izquierda o a la derecha. Nosotros lo decidimos. Nosotros, hermanos, porque Dios nos dio libre albedrío. Yo sé lo bueno y usted sabe lo bueno, pero yo también sé lo malo y usted también sabe lo malo. Y a veces dice la palabra del Señor que somos presurosos a hacer el mal. Hay algunos que dicen que en la noche, de alguna manera, planean el mal que van a hacer al día siguiente, porque Dios conoce todas las cosas. Hoy día, cierto, todos los que se jactan, todos los que se burlan, todos los que hacen mal, todos los que hacen daño, todos los que se han olvidado de Dios, un día estarán ante su presencia. Un día todos estarán. Y yo digo, a mí me gustaría verlo ahí y mirarles la cara. Cuando vean de que predicábamos al Dios verdadero, que predicábamos al Dios real, que la palabra de Dios era cierta, que la palabra de Dios era verdadera, que la palabra de Dios de verdad era inspiración del Espíritu Santo. Hoy día más que nunca necesitamos orar para que el Señor reúna a su iglesia, para que el Señor nos congregue, para que el Señor se apiade de nosotros, para que Dios nos prepare para cuando Él venga y escuchemos la trompeta, ¿verdad? Podamos irnos con el Señor, porque por eso luchamos, por eso cada día nos esforzamos, pero tenemos que tener actitudes, comportamiento, vida de cristiano ante el Señor, no apariencia de cristiano, no apariencia de hijo de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Necesitamos tanto de nuestro Dios. Necesitamos tanto de su misericordia. ¿Cómo podemos entender que estamos en tiempos peligrosos, mi hermana, mi hermano? ¿Cómo podemos entender que necesitamos ya sacar todo aquello que nos aparta de Dios? ¿Cómo necesitamos entender que tenemos que volver a la oración? En cuántas partes durante la noche se hacen en noches de oración, días de oración. Yo no digo cadena de oración. Semanas de oración. ¿Cuánto necesitamos oración en este tiempo? Para que Dios, mire, para que Dios tenga misericordia, para que Dios se apiade de su iglesia, para que Dios también traiga sanidad. A cuántas iglesias que han perdido hermanos, hermanas, líderes de la iglesia, pastores, que han partido a raíz de esta enfermedad a la presencia del Señor. Porque hoy día estamos acá, pero el próximo sábado no sabemos. No sabemos porque nuestra vida depende de Dios. Por eso hoy día es necesario aprovechar la vida. Esa luz de vida que usted tiene en este día, tiene que aprovecharla, no para el mal, no para hacer cosas que no debe. Tiene que aprovechar la luz de vida para poder reencontrarse con el Señor, para poder buscar al Señor de más cerca, para poder entender su ministerio, para poder entender la voluntad de Dios que es tan perfecta para nuestra vida. Hoy día necesitamos aquello en nuestra vida. Necesitamos que esa luz de vida que Dios nos da hasta este minuto no se apague, sino que de alguna manera empieza a alumbrar para todos aquellos que en el mundo se pierden. Y eso lo conseguimos a través de la oración, a través de la búsqueda del Señor. A lo largo de tu vida, cuántas enfermedades has pasado, hermana, cuántas enfermedades has pasado, hermano, cuántos problemas, cuántas dificultades, ¿verdad? Cuántas tristezas tuviste que pasar, pero ahí estás en pie. ¿Sabes por qué estás en pie? Porque Dios te tiene separado para Él. Porque has luchado, te has esforzado, has predicado la palabra, has trabajado para el Señor. Y Dios eso no lo olvida. Porque dice la palabra que hay un libro allá en el cielo. Que está el libro de las memorias. Y Dios hará memoria de nosotros. Bendito y alabado sea el Señor.
¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios justo, tenemos un Dios verdadero, tenemos un Dios que nos consuela, tenemos un Dios que nos brinda lo que necesitamos y no lo podemos olvidar. No lo podemos olvidar que dependemos del Señor. No dependemos de una sociedad, no dependemos de un gobierno, no dependemos de un presidente, de un alcalde, dependemos del Señor. Y Dios bendiga a aquellos que trabajan por la gente que necesita, porque también en medio de todo hay gente buena. En medio del Senado hay gente que conoce a Dios. En medio de la Cámara de Diputados hay gente que conoce a Dios. Alcaldes que conocen al Señor. Hay muchas personas que Dios en cada lugar ha puesto para ayudar a aquel que necesita. Así como son muy poquitos los que honran al Señor, son muchos los que deshonran al Señor. Pero nosotros en esta mañana honramos a nuestro Dios y decimos que solamente Él tiene salvación, que Él tiene sanidad, que Él tiene esperanza para nuestra vida. No le digo en esta mañana que Dios tiene riqueza para usted, porque la mayor riqueza que podemos recibir del Señor es su palabra. La mayor riqueza que podemos recibir del Señor es estar congregado junto a la hermana, junto al hermano. Es verdad, extrañamos a la iglesia. Extrañamos poder reunirnos, poder abrazarnos. Extrañamos de alguna manera, mi hermano, poder sentir el calor, ¿verdad? Del hermano y la hermana que te quiere, que de alguna manera es agradecida por el trabajo que tú haces. Hoy día necesitamos, ¿verdad? Ese abrazo de todo nuestro consiervo. Pero llegará el día porque Dios nos dará una oportunidad. Dios nos va a dar esa oportunidad. Y de ahí para adelante tenemos que aprovechar el tiempo que nos queda, que es muy poquito. De ahí para adelante aprovechar el tiempo antes de la venida del Señor para predicar la verdad, para rechazar el pecado, no tener miedo, ser valiente, no andar peleando con toda la gente, no, sino que hablar de la palabra de Dios y a todo ofrecerle que Dios puede perdonar todo pecado, aún de estos inmorales, aún de estos pecadores, aún de estos ministros. Dios puede perdonar sus pecados si se arrepienten, se convierten y vienen al Señor, porque así es nuestro Dios de bueno, es capaz de perdonar todo pecado, menos de aquel que cuando blasfemamos contra el Espíritu Santo. Entonces tenemos que buscar ante el Señor, ¿verdad? Estar en su plena voluntad. Tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón. Tenemos que buscar al Señor con toda nuestra fuerza en esta mañana y seguir predicando la verdad y seguir rechazando la inmoralidad y seguir rechazando el aborto y seguir rechazando el matrimonio homosexual y seguir rechazando la adopción de niños por parte de estas personas. Tenemos que rechazar la legalización de la marihuana. Tenemos que rechazar todo aquello que nos aparta del Señor. Bendito sea Dios, pero en orden, en orden. Dios quiere que hablemos no de lo que nosotros sabemos, sino que hablemos de lo que Él nos entregó, que hablemos de lo que Él nos dio un día, que su santa y bendita palabra. Yo soy el camino, dijo el Señor. Yo soy la verdad. No hay otra verdad. No es mi verdad, no es su verdad. En la verdad es el Señor, porque Él también es la vida. Bendito y alabado sea el Señor. Y es lo que tenemos que entender en esta mañana, que necesitamos tanto de nuestro Dios, pero lo que más necesitamos es ser obedientes, ser valientes, ser misericordiosos. Ayuda a mi hermana, ayuda a mi hermano, aquel que necesita. Acuérdate del pobre, acuérdate de aquel que sufre, acuérdate de aquel que tiene hambre, porque hay muchos. No nos pongamos ciegos como hijos de Dios en este tiempo. Hoy es tiempo que abramos nuestros ojos y miremos el dolor que hay en nuestro alrededor. Hoy es tiempo que socorramos al necesitado. Hoy es tiempo, como dice la Escritura, que tendamos la mano de misericordia sobre el extranjero, porque así lo dice el Señor. Hoy es tiempo en que nosotros nos arrimemos al Señor. Hoy es tiempo en que nosotros empecemos a presentar un olor agradable ante Dios. Dije al principio que la sociedad tiene olor a pecado. El Congreso tiene olor a pecado. La Cámara de Diputados tiene olor a pecado. Las organizaciones homosexuales tienen olor a pecado. Muchas instituciones tienen olor a pecado. Y eso ha llegado ante el Señor.
Eso ha llegado a la presencia de Dios. Y por eso el Señor tiene su mano. Por eso Dios no la va a quitar aún. Porque el pecado, ese olor a pecado ha llegado a su trono. Pero hoy día la iglesia tiene la responsabilidad de poder dar un olor agradable, para que este olor agradable, como lo era el Señor Jesús, también pueda llegar como iglesia a la presencia de nuestro Dios, para que Él extienda una vez más su mano misericordiosa sobre todos nosotros, sobre toda su iglesia, porque hoy más que nunca necesitamos del Señor. Hoy más que nunca necesitamos su misericordia. Y si alguno cae, si alguno queda en el camino porque ha partido a la presencia del Señor, el que viene más atrás tiene que tomar la bandera. El que viene más atrás tiene que predicar la palabra. El que viene más atrás tiene que seguir adelante con este evangelio hermoso, este evangelio lleno de vida, este evangelio que es esperanza aún para el más terrible de los pecadores. Este evangelio es esperanza. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y viva lo que vivas, aunque viva las tristezas más grandes, aunque viva las soledades más grandes, hay uno que está a tu lado, hay uno que nunca te ha dejado y que nunca te va a dejar, porque eres fiel y es verdadero. Hoy más que nunca necesitamos del Señor. Hoy más que nunca necesitamos ser obedientes. Hoy más que nunca necesitamos que Dios nos acaricie a través de su Espíritu Santo. Hoy más que nunca necesitamos ponernos la armadura de Dios. Hoy más que nunca necesitamos levantar nuestras manos, predicar el Evangelio, usando todos los medios que tengamos, mi hermana. Todos los medios que tengamos, tenemos que aprovechar de predicar la verdad, decirle al mundo que Cristo viene, que tenemos que entrar en oración continua, que tenemos que entrar en comunicación continua con el Señor. Lo necesitamos de verdad. Necesitamos que la iglesia hoy día comience a brillar, que la iglesia hoy día esté totalmente apartada para el Señor, que no haya en nosotros nada de cual Dios nos pueda reprochar, porque nosotros sabemos lo que Dios reprocha de la iglesia. La iglesia no puede alumbrar un día y estar a oscura el otro día. La iglesia del Señor tiene que alumbrar cada día. La iglesia del Señor tiene que alumbrar siempre, a cada momento, a cada instante. ¿Sabe por qué? Porque somos escogidos para eso. Fuimos llamados para alumbrar. Fuimos llamados para ser la sal de esta tierra. Fuimos llamados, hermanos, para llegar un día a la presencia del Señor. Fuimos llamados un día para tener vida eterna. Fuimos llamados para estar en las bodas del Cordero. No perdamos esta oportunidad. No la perdamos, porque la invitación está hecha y Cristo ya viene. Cristo ya viene por su iglesia. Pero andemos, caminemos, busquemos la santidad. Busquemos la misericordia. Y disfrutemos el amor del Señor, que es tan lindo, que es tan bueno para nuestra vida. Bendito y alabado sea el Señor. Que Dios fortalezca su vida, que Dios fortalezca su corazón. No olvide que el faro para este mundo es usted, mi hermana. El faro para este mundo es usted, mi hermano. El faro para este mundo somos nosotros, los pastores. Somos la sal de la tierra. Somos un pueblo escogido. Somos un pueblo apartado. Y ese pueblo hoy día tiene que aparecer. Ese pueblo hoy día tiene que alumbrar para hacer luz para el que está perdiendo en el camino. Para hacer luz para aquel que no tiene esperanza. Para hacer luz para aquel que necesita un amigo de verdad. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su vida. Que Dios bendiga su corazón. Que Dios bendiga su palabra. En Cristo siempre seremos más que vencedores. Amén.